Se supone que el financiamiento del Estado a los partidos políticos es, bueno, un pilar de la democracia. La idea, que la competencia sea más justa y limitar la influencia de intereses privados. Pero una vez que el dinero público entra a las cuentas de un partido, la historia que cuentan los libros a veces es muy, muy diferente. Miren esta cifra, 1.620 millones de pesos. Así como suena, ese es el monto total que el Estado dominicano va a destinar a las organizaciones políticas para el año 2026. Es una suma monumental que en teoría busca fortalecer el sistema democrático. En el papel, el sistema tiene reglas súper claras sobre cómo se reparte y se gasta este dinero, pero la pregunta del millón, y en la que nos vamos a enfocar, es ¿qué pasa después? ¿Cómo se manejan estos fondos y, más importante aún, se rinden cuentas por cada peso que se gasta? Bien, para entender la historia completa tenemos que empezar por el principio. Hay que conocer cómo funciona el marco oficial. O sea, cómo se decide quién se lleva qué parte de este pastelote financiero. La Junta Central Electoral lo divide todo en un sistema de 3 niveles, y este gráfico lo deja clarísimo. Un increíble 80% de todos los fondos se va a los partidos mayoritarios, los que sacaron más del 5% de los votos en las últimas elecciones. Ahora, lo que de verdad llama la atención en esta tabla son los números para 2026. Fíjense, 3 partidos se van a repartir casi 1.300 millones de pesos. El siguiente grupo, que son 5 partidos, recibe 194 millones. Y los otros 30 partidos se tienen que dividir los 129 millones que quedan. La diferencia, como pueden ver, es abismal. Y aquí viene un punto clave. Este dinero no es un cheque en blanco. La Ley 3318 exige transparencia y pone una condición muy importante. Para recibir el dinero del nuevo ciclo, los partidos tienen la obligación de justificar en qué se gastaron el dinero del ciclo anterior. Es, digamos, el control que trae el sistema. Y es justo aquí donde la historia da un giro. Porque una cosa es tener las reglas escritas en una ley y otra muy, pero muy distinta es asegurarse de que se cumplan en la práctica. ¿Qué pasa cuando uno mira con lupa la contabilidad de un partido? Para responder a esa pregunta, no vamos a especular. Vamos a ver un caso real, una auditoría oficial que nos da una ventana, muy poco común, a cómo se ha manejado este dinero en el pasado y qué es lo que uno se puede encontrar cuando revisa las cuentas. Nos vamos a ir un poco para atrás, a este informe de la Cámara de Cuentas, que es el órgano fiscalizador del país. La investigación se enfocó en un solo partido, la Alianza Social Dominicana, y analizó cómo manejaron los fondos públicos que recibieron en el año 2012. Después de meses de revisar registros, facturas, transacciones, el equipo de auditores llegó a una conclusión. Pero antes de meternos en los detalles que encontraron, vamos a ver cuál fue su veredicto final. 2 palabras que en el mundo de la auditoría tienen una fuerza tremenda. Opinión adversa. Esto no es una simple observación, ni una recomendación para mejorar. Es, de hecho, la conclusión más severa que un auditor puede dar sobre unos estados financieros. Para que quede súper claro lo que esto significa, una opinión adversa es una bandera roja gigante. Es la forma que tienen los auditores de decir que los problemas que encontraron son tan graves y tan generalizados que los informes financieros del partido, en su conjunto, simplemente no son confiables. Bueno, vamos a desglosar esto. ¿Qué fue exactamente lo que encontraron los auditores para llegar a una conclusión tan drástica? ¿Cuáles fueron las irregularidades? El primer gran problema. El dinero salía de las cuentas del partido, pero no había un rastro de papeles que explicara por qué. Se emitieron cheques por sumas bastante grandes para supuestos servicios, pero sin las facturas o las pruebas que exige la ley para justificar esos gastos. Miren este pedazo del informe. Detalla pagos por casi 2 millones de pesos. ¿El concepto? Descripciones súper vagas, como trabajos de publicidad o encuadernación. ¿Y el soporte? Inexistente. No había facturas, no había pruebas de que esos servicios de verdad se hicieron. Para los auditores, el dinero simplemente se fue. El segundo hallazgo es igual de preocupante y tiene que ver con préstamos. El partido registró que entró mucho dinero en forma de préstamos, pero sin la documentación correcta. Y cuando llegó la hora de devolver ese dinero, el rastro se volvió todavía más confuso. Esta tabla del informe es muy reveladora. Fíjense, por un lado se registran préstamos recibidos por 2.3 millones de pesos, sin el debido soporte. Luego, por otro lado, se emite un cheque por más de 3.2 millones a un miembro de la dirección del partido. El concepto dice pago de préstamo, pero los auditores no encontraron ni un solo documento que conectara un movimiento con el otro. El rastro se pierde.
Y todo esto apunta al problema de fondo, la ausencia de controles internos básicos. Un depósito de 100,000 pesos sin recibo, cheques por más de $500,000 autorizados con una sola firma, cuando la política del partido pedía 2, facturas pagadas que no se sellaban, creando el riesgo de que se pudieran pagar de nuevo. Cada uno de estos puntos es una puerta abierta de par en par al mal manejo de fondos. Entonces, ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué lección sacamos al comparar el sistema ideal, el que está en la ley, con la dura realidad que se encontró en esta auditoría? El contraste es clarísimo. El plan se basa en reglas, pero la realidad de este caso fue que no se cumplieron. El plan exige informes detallados, pero lo que se encontró fue una falta de documentación alarmante. El plan supone que hay controles, pero la auditoría demostró que esos controles eran débiles o sencillamente se los pasaban por alto. Y esta es la conclusión fundamental. El dinero público por sí solo no garantiza una democracia más fuerte. Su verdadero valor depende totalmente de que haya una fiscalización rigurosa y una rendición de cuentas de verdad. Sin una supervisión efectiva y con consecuencias, el sistema corre el riesgo de convertirse en un simple cajero automático. Lo que nos deja con una pregunta ineludible de cara al futuro. Sabiendo que estas fallas pueden ocurrir y que ya han ocurrido, la gran interrogante no es si el sistema es perfecto en el papel. La pregunta es si los mecanismos de supervisión son lo suficientemente fuertes para detectar, corregir y sancionar estas prácticas, garantizando que cada peso del contribuyente se use de verdad para fortalecer la democracia